Bueno, yo me llamo Romy Denise Acero Orellana y voy a hablar sobre la ley número 5 del libro Las 48 leyes del poder. La ley que me tocó titula Casi todo depende de su prestigio, así que defiéndalo a muerte. El criterio del cual nos habla esta ley nos dice que tanto el renombre como el prestigio es la piedra angular del poder, es muy importante y fundamental. Entonces, si logramos obtenerla, esta nos dará el poder de intimidar y ganar a los demás. Y si decae y perdemos el prestigio, lo que será muy vulnerables y un punto muy débil para los ataques. Lo que nos enseña esta ley es a mantenernos alertas y usar las armas que nos dan para atacar a nuestros enemigos y así dar un paso al costado y ver cómo la opinión del público lo destruye. La observación de la primera ley nos habla de un ejemplo que ocurrió en la Guerra de los Tres Reinos, en la que un general llamado Chukul Liang era conocido porque era una persona muy sabia, muy astuta. Sus planes, sus estrategias siempre le daban una victoria. Entonces llegó un momento en el que él mandó muchos soldados a un ataque y cuando él estaba con muy poca gente que lo defienda, se entera que un equipo enemigo viene en contra de él y al mismo lugar. Entonces, como él ya no tenía algún plan para hacer, él decidió simplemente subir a la muralla, abrir las puertas del pueblo y dejar que ellos entren sin ningún plan y sin esperar nada. Y tocó un instrumento de su religión y entonces cuando llegaron los enemigos, el general lo miró. La gente sabía que él hacía muchos planes que le salían bien, como hacer que un espía se vuelva de su lado o algún general de otro equipo pasa a ser del suyo, de otro ejército, porque sus estrategias eran muy inteligentes. Entonces cuando el otro general lo ve ahí, él piensa que tenía un plan, el general Chuku, entonces tienen miedo de él y se van. Eso es lo que nos otorga el prestigio de una buena reputación, hace que los demás puedan temer de nosotros si es que eso es lo que queremos. La observación 2 nos habla de un ejemplo sobre un joven que se llamaba Barnum. Esta persona era un político y empresario muy joven, que era muy sagaz, era muy estratégico esta persona. Y cuando él quiere comprar el Museo American en Manhattan, él no tenía mucho dinero, pero su estrategia era tan buena que casi le dan el lugar. Pero como él no tenía una reputación admirable, decidieron vendérselo a alguien que sí, que era el Museo Pale. Entonces, cuando él se entera de esto, decide crear una estrategia y manipula a través de cartas enviadas al diario en el que dice que esta empresa no era capaz de hacer buenos espectáculos, no sabía manejar todo esto, como la hipnosis, y esto trae gente. Barnum decide ridiculizar a Pale haciéndose burla de la hipnosis y todo el mundo se burló y lo veía inofensivo, pero en realidad nunca se pudo recuperar la empresa de esto y terminó cerrando el espectáculo. ¿Cuál es la interpretación de este ejemplo? Primero, Barnum usó el ataque de rumores, que esto te pone en un dilema, porque si uno decide negar los rumores, la gente dice ¿por qué? ¿Por qué tanto le importa negarlo? ¿Y será que entonces es verdad y por eso él quiere negarlo? ¿Por qué tanto insiste? Número 2, si decides ignorar los rumores, la gente dice lo está ignorando porque entonces es verdad y no quiere decir nada al respecto. Entonces cualquiera de las dos alternativas te deja ya mal, sea o no cierto el rumor, ya manchó tu reputación. Número 2, en el segundo ataque, Barnum decide ridiculizarlo, ya que tiene cierta reputación, decide ir hacia su público y ridiculizar a la empresa. Esto puede servir siempre y cuando no se usen muchos insultos, calumnias. En realidad lo que se trata de hacer es ironía sutil y un humor inteligente. Entonces así la gente lo toma inofensivo, algo chistoso, pero en realidad ya uno está destruyendo al enemigo. Hay una frase que dice: es más fácil vivir con una conciencia mala que con una mala reputación. Entonces, ¿cuál sería la clave para el poder de la reputación? Muchas veces no podemos saber lo que en realidad son nuestros amigos, no podemos saber a profundidad cómo es su ser y eso nos puede asustar, y es por eso que los humanos solemos poner como barómetro las apariencias, porque es lo primero que vemos y que podemos opinar porque es lo que tenemos a la vista. En cambio, el carácter es algo más profundo que no todos dejan conocer a fondo. Entonces hay que tener esto en cuenta y cuidar mucho nuestra apariencia. Asimismo nos cuenta de una historia que ocurrió en China, en el que había un hombre llamado Mitsuha Xia. Era un hombre reconocido por su inteligencia y conocimiento y su gentileza. Era el favorito del gobernante. Entonces cada acto que él hacía era visto con una lupa de amor y de respeto. Entonces cada cosa que él hacía, que la gente podía decir hoy lo van a matar, el gobernante lo veía con amor porque él tenía
una opinión buena de él por su reputación. Pero un cortesano envidioso decidió lanzar el rumor de que en realidad era falso y arrogante. Entonces el gobernador, cuando recibió el rumor, lo vio con otra lupa, lo vio con una lupa de odio, y entonces cada acto que había hecho lo vio de otra forma y dijo, este es un arrogante que me humilló. Y entonces lamentablemente Mitsuo ha perdido su reputación por un rumor. Es por esto que es muy importante difundir nuestra reputación a la mayor cantidad de gente para que todos crean bien de nosotros. Para eso debemos tener una cualidad destacable, ya sea la sinceridad, la sagacidad, la inteligencia, puntualidad, respeto, que la gente pueda decir, wow, esa persona es súper honesta y no conozco gente así que ya lo estoy admirando. Como lo podemos decir de Casanova, que tenía la reputación de seductor, entonces las mujeres decían, wow, yo quiero conocer cuáles son sus trucos y así, y él llamaba la atención por esa reputación. Por ejemplo, si yo tengo una reputación de alguien respetable, ni siquiera voy a tener que decir una palabra cuando entro a un lugar y ya la gente me va a respetar, me va a ver como con una actitud diferente. Es por eso que el prestigio, la reputación, es la tarjeta de presentación de una persona. Cuando yo entro a un lugar, la gente sin conocerme, si ya escuchó sobre mí, va a decir, ella es Romy y es una buena chica. O decir, ella es Romy de la que dijeron tal cosa, por eso debo cuidar mucho mi reputación. Porque ya antes que entre a un lugar la gente ya va a tener una imagen sobre mí. Bueno, y en el caso en el que ya se haya arruinado la reputación, es muy difícil que podamos crear una nueva. Entonces, lo que podríamos hacer es juntarnos con alguna persona que tenga una buena imagen, que tenga una buena reputación, y así nosotros podemos ir limpiando la nuestra. Como lo hizo Barnum cuando la gente empezó a decir que sus espectáculos eran vulgares. Entonces él decidió contratar una cantante muy reconocida de gran magnitud, y esto limpió su imagen porque dijeron, wow, este hombre está atrayendo gente de nivel, de clase. Entonces se empezó a ver bien otra vez. Si han escuchado el efecto Barnum, es basado en él porque esta persona sabía muy bien manipular los pensamientos y actitudes de las personas con él, porque él sabía cómo hacerlo. Y el efecto Barnum se trata de poner datos generales sobre las personas, y son tan generales que uno lo toma como si fuera propio, como si fuera escrito para mí. Entonces podemos decir que a la reputación debemos cuidarla como un tesoro, porque eso se construye poco a poco, sutilmente. Si somos muy obvios, la gente se puede dar cuenta y podemos quedar como una persona, en términos de aquí, se podría decir un chupamedias, porque cuando una persona se nota que quiere caerle bien a todos y así, la verdad a nadie le agrada eso. Entonces por eso hay que hacerlo sutilmente sin que nadie se dé cuenta. Y eso se hace poco a poco, pero de un día para otro puede derrumbarse, así que hay que estar muy atento. Invalidación de esta ley. En realidad no existe ninguna invalidación, no hay ninguna excepción, porque la reputación es fundamental, es base para nuestro poder. Entonces tenemos que cuidarlo demasiado y no hay una excepción para no hacerlo. Algunas personas deciden demostrar como que no les interesa la opinión de los demás, y esto puede ser beneficioso porque te puedes ver como arrogante y la gente te puede ver de una manera respetable, pero también puede dejar que los demás opinen sobre nosotros y tal vez decidan. Entonces es mejor que nosotros seamos dueños de nuestro propio destino y prestigio. ¿Qué características pude notar de esta ley? Yo pude ver que Barnum cometió una falacia que vendría siendo la falacia del hombre de paja, porque él, en vez de hacerlo de una manera tal vez más correcta con Pales, él decidió atacar, ridiculizar directamente a la empresa, hasta con cosas que no eran ciertas. Entonces él cometió una falacia de decir cosas para dañar a esa empresa. También que puede haber el sesgo cognitivo de la autojustificación, porque mucha gente al leer esta ley y practicarla puede hacer cosas muy malas y crueles, mentir, hacer cosas que no están bien y justificarse con decir de que eso, todo lo que está haciendo es por su reputación, para ganarse una buena reputación. Tal vez Barnum lo hizo y se justificó sus malas hazañas con su reputación. ¿Y con qué lo puedo relacionar de los textos anteriores que ya hemos leído? Pues yo siento que en Planilandia tiene cierta relación, ya que cuando Cuadrado trata de explicar su teoría sobre los diferentes universos, tanto a su sobrino, a las autoridades, a la sociedad, lo ven como loco, porque él no tenía una reputación de sabio, inteligente, poderoso, entonces nadie le creyó. En cambio, se lo hubiera dicho un círculo, un papa, un rey, alguien con más autoridad y con más poder, o un pentágono, octágono, alguien que la gente tenga respeto hacia él, tal vez hubiera sido más creíble para ellos. Otra relación con la que puedo ver sería con la película Ley Herodes, porque cuando el alcalde llega al pueblo y trata de tener una reputación de alguien íntegro, respetable, bueno, como el pueblo era muy corrupto, a nadie le importó y nadie le dio su debido lugar.
Entonces él decidió ir por el segundo lado y tener una reputación de alguien poderoso, alguien perverso, alguien autoritario. Lo logró atacando a sus enemigos y así fue como él llegó a ser un cargo muy importante. Creo que fue senador, porque él supo usar las armas para tener un prestigio en su partido político. Un ejemplo que podamos dar de nuestro entorno se puede decir de nuestro líder Camacho, que como saben, en la época del año pasado en el que todos estuvimos en paro cívico, él se portó como un líder ejemplar y mostró lo que el pueblo necesitaba, mostró valentía, mostró respeto hacia la nación y se mostró como alguien audaz, capaz de hacer todo por su pueblo. Entonces ganó mucha reputación y prestigio, en especial en Santa Cruz, y así fue subiendo peldaños. Y estas cualidades fueron admirables porque necesitábamos un líder así, porque no había quien nos defienda como pueblo y él apareció a hacerlo oportunamente. Pero podemos decir que Camacho ha perdido de poco a poco su reputación admirable para muchas personas, porque se puede ver en el caso en el que él dijo que tenía un video o una grabación de Evo Morales, el expresidente, y en el momento en el que debió mostrarlo no fue así. Entonces la gente empezó a decir, esta persona no está cumpliendo su palabra, y desilusionó a muchas personas. No obstante, él logró recuperar de a poco su reputación y luego se filtró un video en el que Pumari le pedía $25,000 y el control de las aduanas. Y esto aún el hecho de que haya dicho que Pumari era una persona que no entendía que eso era corrupto y que se iban a separar, y al fin y al cabo siguieron juntos. Entonces eso fue haciendo que él pierda su prestigio y reputación, porque lo que decía muchas veces no encajaba con lo que hacía y se mostró una persona muy impulsiva. Entonces de a poco está perdiendo su reputación. Lo mismo pasó cuando la presidenta mandó una carta hablando sobre las elecciones que se iba a postergar por el coronavirus, y Camacho decide ridiculizar a la presidenta Yanine, diciendo que como ahorita una persona puede hablar de elecciones sabiendo que estamos en una pandemia, una situación crítica, y empezó como que a ridiculizarla. Entonces de poco a poco él sí está sabiendo usar las armas de ridiculizar a sus enemigos, pero no lo está haciendo de la manera correcta, y con eso hay que tener mucho cuidado, que cuando queramos usar las armas con nuestros enemigos hacerlo de una forma sutil y que la gente no nos vea como alguien agresivo que quiera atacar. Y ese sería mi ejemplo y mi explicación sobre la ley número 5 de defender nuestro prestigio.